Hola gente, hoy tendré una linda conversación con Patricia Somoza, quien es licenciada en Letras, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y Magíster en Escritura Creativa, egresada de la Universidad de 3 de Febrero. Pero además, Patricia es docente y escritora. Algo particular, con ella trabajamos hace años en la misma institución y hoy, luego de tantos años de no vernos, conversaremos para este programa. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Jorge, acá, expectante. Bueno, tanto tiempo sin vernos, ¿eh? ¿Te acordás de cuando trabajábamos juntos? ¿Querés decir dónde? Y trabajamos juntos en lo que se llamó la Escuela Superior de Ciencias Deportivas. Creo era una Sí. institución de periodismo deportivo que dirigían dos periodistas deportivos que eran Araujo y Niembro. Ujú. Yo era docente de lengua Sí. y vos, Jorge, estabas a cargo de alguno de los turnos, eras el responsable de algunos de los turnos. Estaba como director de estudio, sí, pero... Estabas como director de estudios. Sí, sí. Pero Ok. bueno, ¿qué tarea la tuya y la del resto de colegas tuyas de letras y de lengua para trabajar con los jóvenes, para que después cuando redacten y hablen lo hagan con propiedad, ¿no es cierto? Sí, pero era un trabajo muy interesante igual, Desde era, ya, sí. a mí me encantaba. Patricia, yo olvidé mencionar, creo que vos sos editora literaria y que además coordinás talleres de lectura y escritura, ¿no? Pero Sí, yo espero que de eso vos nos cuentes luego, ¿sí? ok. Bueno, yo me enteré hace un tiempito atrás de la publicación de tu libro Operación Capelletti, subtitulado La increíble fuga de la cárcel de mujeres de San Telmo en junio de 1971. ¿Cómo fue eso, Patricia? Brevemente, para que nos empieces a adentrar en esa historia. Mira, es la historia de una fuga de presas políticas del penal de San Telmo que está a 20 metros de la Plaza Dorrego en la ciudad de Buenos Aires, para los que conocen esa zona. Sí, Eh, Participaron 4 organizaciones armadas para rescatar a esas mujeres que estaban dentro en un momento en que el penal estaba conducido por monjas, como todos los penales de mujeres de América Latina y Argentina también. ajá. Eh, y ¿por qué contamos esta historia? Somos dos autoras, Fernanda Aren y yo. No Patricia, sé si te lo... ¿es una Sí. novela crónica policial? ¿Así es este Mira, es libro? lo que llaman no ficción, es una historia real, documentada, pero contada como una novela, que tiene algo de thriller, porque tiene Ah, como mucho suspenso, ajá. ¿no? Querés saber qué va a pasar, cómo van a salir, No, tiene como una cosa de thriller. Está como bueno, novelada, pero no, es documentada. nos vas a contar después toda esta historia, pero yo sé que el tema musical que vos elegiste como hito tiene un vínculo de alguna manera con esto, con esta historia que ustedes Sí. cuentan con Fernanda Aren en su libro. ¿Cuál es el tema musical que elegiste como hito? Es un tema de Fito Páez que se llama Dos días en la vida, Ajá. eh, y que en este caso lo acompañan Fabiana Cantilo y Celeste Carballo, Bueno, dos mujeres también. yo te propongo que escuchemos un fragmento con nuestras escuchas de este tema musical y luego sí, por favor, continúas con esta historia de la fuga increíble de estas 4 mujeres, ¿ok? Ok. Bueno, ahí vamos a escuchar un fragmento de 2 días en la vida. Honey, 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 baby, ya dejemos de llorar. Primero y en media hora no te olvides, nos largamos de aquí. 2 días en la vida nunca vienen nada mal.
Patricia, lindo tema, ¿eh? Pero contanos, por favor, porque me quedé pensando. ¿Cómo fue? Mira, yo lo elegí. ¿Por qué lo elegí? Fito siempre me gustó, o sea, siempre me fue acompañando a lo largo de la vida, pero en este caso lo elijo porque tiene una vinculación no muy lineal con el tema del libro. Ah, En el libro se fugan 4 mujeres, acá se fugan 2 mujeres de sus vidas, digamos, ¿no? Es distinto que la otra que estaban detenidas en una cárcel, pero hay una fuga muy loca, si querés, en el tema de Fito, que está relacionado con la película, ¿no? ¿con cuál? ¿Con qué Thelma y película? Louise, con la película de Ridley Scott, Thelma y Louise, Ah, está hecho sobre la película, digamos, sobre la historia bien. de la película, el tema de Fito. Sí, Y ellas, seguramente muchos de los que están escuchando la vieron esa película y saben que a medida que se fugan, las cosas se les complican más todavía, ¿no? Cada vez se les complican más. En la misma fuga producen otros acontecimientos y con estas mujeres también pasa algo parecido, ¿no? ajá, Ellas se fugan, tienen que estar clandestinas una vez que se fugan porque están fugadas y buscadas, entonces sus vidas son difíciles, van cambiando de casas, usan nombres falsos, algunas las detienen nuevamente, algunas de ellas las detienen nuevamente, etcétera. O sea, me parecía que lo acompaña muy bien al libro este tema de Fito, en ese sentido. Patricia, pero tengo entendido que cuando vos con Fernanda Aren decidieron escribir esta novela, este libro de no ficción, hay un vínculo de algún modo familiar de cada una de ustedes con algo de esta historia, ¿no? Así es. Contá. En el caso de Fernanda, su papá era un abogado, es abogado peronista, estaba muy vinculado a los sindicatos en esos años, estamos hablando de los 70, gobierno de la NUCE en ese momento, Sí, y porque conocía a alguno de los que asaltaron el penal, por así decirlo, sí, lo detuvieron y estuvo unos 10 días detenido en coordinación federal. Después salió libre porque no era responsable de nada. sí, Pero bueno, esa fue una historia que a Fernanda la marcó mucho, porque ella era chiquita cuando lo fueron a buscar a la casa, cuando allanaron la casa. claro. Y en mi caso, mi mamá era médica en el penal en el penal de mujeres de San Telmo. Era un lugar que yo conocía muchísimo porque yo la acompañaba, ella trabajaba 3-4 horas diarias, yo la acompañaba muchas veces, me quedaba en el consultorio, había un vínculo con las presas, no conocía esas detenidas, pero había un vínculo familiar, no sé, nos regalaban cosas a los hijos de mi mamá, a los hijos de la doctora, digamos, ¿viste? Sí, sí, y claro. bueno, cuando ocurre la fuga, mi mamá había salido para el penal, era un sábado, había salido, con mis hermanos estábamos viendo cine de superacción, cuando aparece último momento, fuga en el penal de San Telmo, tiroteo, heridos, un muerto, así que, bueno, ¿Y nos tu asustamos madre? muchísimo. ¿Cómo? ¿Y tu madre? A mi mamá llegó inmediatamente después de que salieron los que asaltaron el penal con las detenidas, la dejaron entrar, ¿viste? La seguridad en esos momentos eran cosas, qué sé yo, poco resguardadas. Claro, claro. Y trajo muchas historias después a mi casa, porque a una médica amiga de ella la habían retenido y atado, embarazada, en un cuarto, la sala de los abogados. No sé, en fin, fue una historia que la vivimos con mucha intensidad, seguimos las noticias en los diarios, en la tele. Qué Así que bárbaro. cuando con Fernanda descubrimos que teníamos esa historia en común, dijimos, bueno, en algún momento vamos a escribir algo y tardamos mucho, pero lo hicimos. Patricia, ¿es fácil escribir de a dos? ¿O cómo se pusieron de acuerdo para trabajarlo? Bueno, Mira, no nos resultó nada difícil, pero hay que decir que nosotros trabajamos mucho previamente. Primero investigamos a lo largo más o menos de 2 años, claro. teníamos mucho material, teníamos la causa judicial, hicimos un plan
planificamos mucho la escritura, teníamos los hechos, no era que estábamos inventando, ¿no? Claro, Entonces claro. hicimos como un esquema muy planificado, capítulo por capítulo, con qué se iba a contar en cada capítulo, detallado, pero sin narrarlo todavía, Sí, y entonces después nos dividimos como partes de capítulos. Yo me ocupo de las mujeres preparándose ese día a la mañana para que las vengan a buscar. Yo me ocupo de el relato de los guerrilleros que van a salir desde la casa para así, hacer el entrar al asalto. penal. Yo me ocupo del Claro, penitenciario al que lo embaucaron y que quedó como complicado sin haber participado para nada de ese operativo. Entonces, cada una escribía eso que estaba muy planificado, estaba planificado hasta, bueno, esto lo contamos desde el punto de vista del guardia, esto claro. lo contamos desde el punto de vista de las mujeres que salen. Qué lindo. Entonces, cada una escribía esa, nos habíamos asignado partes, nos encontrábamos una vez, lo escribimos en pandemia. Ah, Entonces nos encontrábamos virtualmente todos los viernes con lo que habíamos escrito, que compartíamos en un drive, lo leíamos y la otra le comentaba, era como el lector o el editor, digamos, o la editora de la sí. parte que había escrito la otra. Y lo conversábamos en voz alta y lo íbamos corrigiendo. Y la verdad que creo que la pasamos muy bien haciéndolo. No nos resultó difícil, sí trabajamos muchísimo. Me imagino. Y creo, por lo que yo veo y por lo que dicen los lectores, que no se nota que hay dos plumas, digamos, Bueno, distintas, ¿no? ahora, la repercusión tengo entendido que ha sido muy buena de parte de los lectores. ¿Qué idea o qué comentarios recibieron ustedes? Bueno, en general es un libro que atrae. Y me dicen, da ganas de seguir leyendo, tiene suspenso, tiene mucha información de la época. Claro, Para aquellos que vivieron esos años es interesante también, pero también para el que no, porque está contado como un thriller, ¿viste? claro, claro. Bueno, Y también tratamos de hacer, creo que por ahí es importante destacar esto, sí, de hacer un relato como bastante coral, con todos los protagonistas o afectados por esa historia, no solo los que planificaron claro. y llevaron a las mujeres, no solo de las mujeres, sino también de aquellas, qué sé yo, del personal del penal, tanto de los guardias, el personal penitenciario, las monjas, la médica, la gente a la que le habían robado los autos para el operativo, porque esos Opa, autos siempre, los autos que participan en un operativo son robados. claro, claro. O sea, usaron todos En los fin, ángulos posibles, qué bueno. Ahora, Patricia, editaron el libro, pero vos también me has contado que actualmente, ya jubilada como docente universitaria, vos estás desarrollando unas tareas que se llaman de editing. ¿Qué es eso? mira, yo soy editora hace muchos años y editora que hace editing. El editing es, ¿qué significa esto? Uno recibe un material de un autor, sea del autor particular o te lo da una editorial, que esa persona quiere publicar. Y lo que hay que hacer es, lo que uno hace o lo que una hace es convertir ese material en algo publicable. Hay que Claro, leerlo, hay que revisarlo bien, depende del tipo de texto de que se trate, qué sé yo, las intervenciones son distintas. Ponele, en un libro de cuentos, podés corregir desde cosas muy chiquitas hasta pensar el ordenamiento de los cuentos. ¿Por qué bien, empezar con uno, con otro? Si es una novela, ver si avanza bien, si hay zonas que no funcionan, si el sí, narrador está bien sostenido. sí Y eso lo vamos conversando con el autor o la autora de ese libro. Ahora, haces Yo trabajo en general. un trabajo de producción, podemos decir, con todo eso, como sería con el musical, ¿no? Con el productor musical. Claro, sería como el productor musical. El trabajo de editing es como el del productor musical. Ahora, Patricia, Exactamente. Ves los arreglos, digamos, esto funciona, este claro, tema no funciona en este conjunto, ponele, sí, sí, o qué sí, tipo de arreglos tiene que tener, o no sé, es sí, demasiado sí. corto o es demasiado largo, qué sé yo. Ahora, vos trabajaste como editora literaria, tengo entendido, con grupos editoriales importantes, por ejemplo, Alfaguara, e inclusive Sí, también en forma privada, me contaste. Vos sí. trabajaste
por ejemplo, con algunas autoras o autores conocidos como editora? Mira, me preguntaste autoras, no sé si te referís a mujeres o en general. Pueden De ser hombres mujeres también, ¿eh? edité. Hay hombres que Ah, escriben, tengo entendido. hay hombres que escriben también, sí. Yo en forma privada trabajé muchos años, como 15 años, con Ricardo Piglia, que es un narrador argentino y ensayista, y Claro. profesor fue. Que escribió, por ejemplo, un libro que se llama Plata Quemada, del cual se hizo una película, que también es la Película. historia de un asalto, ¿no? Claro, me acuerdo, es cierto. Claro. Yo trabajé en forma privada muchos años con él. Después para editoriales edité, por ejemplo, a Inés Fernández Moreno, que es la nieta de Baldomero, el de los 70 balcones, que es Sí, muy buena cuentista. Trabajé en varios libros con ella. Trabajé libros de Alicia Dujovne Ortiz, que es una sí. narradora que en general ficcionaliza hechos reales o historias reales. Mm, Con Inés Garland, que es una excelente cuentista, con Claudia Piñeiro, que creo que es bastante conocida por claro, mucha gente. sí, sí. Bueno, pero Después, trabajando con esos autoras y autores, ¿algún hecho saliente o anécdota que pueda ser contable? ¿Eh? Con alguna sugerencia que mirá, recibieron de hay, vos, qué hay sé yo. una que a mí me parece linda porque muestra un poco el modo de trabajo a veces, que es un trabajo conjunto con el autor y que Sí, a veces descubrís cosas un poco en el diálogo con el otro. a ver, Yo fui responsable de la edición de una novela de Leopoldo Brizuela, que es un narrador argentino muy premiado, que falleció hace poco, relativamente joven, en una novela que se llama Lisboa, un melodrama, que es una novela larguísima, que tiene que ver con... es larguísima, pero dura un día. Lo que se cuenta dura un día nada más. epa, Refiere al momento en que, Segunda Guerra Mundial, Portugal es conminado a entrar en la guerra, ¿no? sí, Eh, y era una novela larguísima que al principio no se la querían editar, muchos informes que mandaban a hacer las editoriales decían que se podían hacer 3 novelas con eso. Bueno, en fin, la editorial lo contrató y yo estuve a cargo de eso y además de revisar con minuciosidad todo, desde datos reales, tenés que ver si los datos, que ya que se trataba de hechos reales, están bien, qué sé yo, cosas así, tenía que sí, tratar de que esa novela larga fuera amable para el lector. claro, Entonces armamos lo que se llama dramatis personae, ¿viste? Lo que en las obras de teatro, los libros de obras de teatro siempre se publica quiénes son los personajes, ¿no? sí, Eso sí, al sí, principio, porque había tantos personajes para que el lector no se perdiera. Y yo al leer la novela, tenía la novela impresa para poder escribir sobre ella y después conversar con Leopoldo. Como era tan compleja su trama, en el encabezado de cada capítulo había escrito con lápiz un par de datos para acordarme de qué se trataba ese capítulo, ¿no? Entonces entiendo, ponía como unas frasecitas en clave. Pérdida del anillo, los refugiados suben al barco. claro, En cada capítulo hacía eso. Cuando lo estábamos revisando con el autor, él me dice, ¡ay! Esto es una buenísima idea para ponerla en el libro. En cada capítulo poner como 3 frasecitas cortas que den la clave claro, del contenido. claro. Entonces eso, que fue una ayuda para mí, terminó siendo parte del libro. Y eso fue como una cosa que salió en la conversación entre los dos, ¿no? Que son cosas que pasan mucho en el trabajo de edición. Vos ves algo o haces algo, vas como un turco en la neblina a veces, ¿viste? Tratando de... Y en la conversación con el otro salen ideas que se vuelcan al libro. Ahora, qué Y eso... importante es la tarea tuya y la de quien en un rol similar trabaja con las autoras y los autores, porque eso vuelca un aspecto positivo en la tarea del otro que la hace más atractiva, en definitiva, ¿no es cierto? Y, Y eso... y en esto de las sugerencias al otro, me acuerdo una anécdota entre vos y yo. Yo llego un día a la escuela de periodismo deportivo, estaba leyendo a Roberto Arlt, yo, y me estaba resultando muy pesado. No me gustaba, no me enganchaba en la historia. Entonces llego y nos encontramos en la escuela, vos te acercaste a la rectoría y te digo, Patricia, te hago una consulta, estoy leyendo a Arlt y me resulta realmente insufrible. ¿Qué hago?
Y vos con mucha liviandad me dijiste, hace como yo. ¿Y vos cómo haces? Te pregunté. Adelantá 10, 12 páginas y seguí a ver si te agarrás alguna ráfaga de interés y si no, déjalo. Porque vas a sufrir leyendo un libro. ¿Vos te acordás de eso o no? No me acuerdo, pero yo suelo decir esas cosas cuando alguien me pregunta, porque me parece que hay que leer con ganas. Y si uno, si eso que uno está leyendo no le atrae, Sí, o no, o a uno no le gusta, porque hay cosas que a uno no le interesan y no le gustan, aunque todo el mundo diga que son buenas, claro. o llegará el momento, quizás en otra oportunidad, por ahí, viste, los libros te tienen que llamar de alguna manera, por Sí, algo, hay algo que te llama, porque alguien te lo recomendó, porque alguien te habló, porque... claro. Y por ahí no fuiste llamado por el libro. Entonces, Pero tu a menos que respuesta, uno tenga que... esa respuesta tuya a mí me dio alivio y me dio un empujoncito para futuras situaciones que me han ocurrido, obviamente, porque a mí me gusta leer mucho y se lo he dicho a mucha gente. No, porque yo tenía una compañera profesora de letra que me dijo un día que me habilitó para adelantar 10 páginas o desestimar un libro. Patricia, Claro. que hoy vos integrás el jurado de un premio muy importante. ¿Nos contás brevemente? Integro lo que se llama el jurado de preselección del Premio Clarín de Novela. Ah, El jurado tiene dos instancias sí, en general en los premios. Hay un jurado de preselección, que en este caso integro yo con dos personas más, y está lo que se llama el jurado de honor, que es el que recibe la lista final de pocas novelas para elegir entre esas que el jurado de preselección consideró que son las viables, 10 o las 7 mejores. claro. Bien, Así que la tarea nuestra del jurado de preselección es confeccionar esa lista final. menuda tarea. Eh, Revisar todas las novelas que llegan. Trabajamos con un equipo de lectores también que hacen de cada novela un informe detallado del argumento, un análisis que pueden hacer y una valoración. Y nosotras todas las novelas que primero una primera selección nuestra, después vienen los informes y después todas las novelas que han sido más o menos bien calificadas, no solo premiables, sino las que decís son considerables, quizás Claro, claro. no está para estar en la primera línea, pero es algo que está muy bien planteado. De todas esas novelas que quedan tenemos que elegir entre 7 y 10, ponele, ¿no? Así que leemos durante 3 meses como condenadas. Y ahora, por ejemplo, ¿cuántas obras reciben más o menos para un premio de este tipo? Y este año alrededor de 500. Bueno. Bueno, más allá de esto del jurado de preselección del premio Clarín de novela, ¿qué proyectos personales, Patricia, en este momento? Bueno, yo quiero retomar mis talleres o clubes de lectura, así que ese es el proyecto que tengo para el año que viene. Porque ahora me estoy mudando, así que terminé lo del premio Clarín, me estoy mudando y el año que viene arranco con talleres de lectura o cursos y escritura también. Ahora, Además, sigo haciendo editing, o sea, trabajo con autores o editoriales que me mandan las novelas para trabajar sobre ellas. bien, si alguien de nuestra audiencia deseara hacerte una consulta o quisiera comunicarse contigo porque le interesan los talleres que planteas, ¿cómo hacen para llegar a vos? Bueno, por mensaje de Instagram o mail, ¿no? Y nos Mi decís, Instagram es arroba patosomoza, y Somoza primero es con S y después con Z, sí, y el mail es patosomoza@gmail.com. muy bien, Patricia. Vamos a ir cerrando. Como siempre, si bien hace mucho que no nos vemos, un gusto, es como si hubiéramos estado charlando hace 2 días. Me agrada En la mucho dirección de la Escuela de en la Periodismo. dirección de la Escuela de Periodismo tomando un mate o un café y contándonos cosas de la vida. Te deseo la mejor de las suertes con el libro Operación Capelletti, la fuga increíble de la cárcel de mujeres de San Telmo. Espero que les vaya bárbaro, que te vaya muy bien,
con todos tus talleres y te agradezco enormemente hayas colaborado con nuestro programa. Te mando un abrazo Bueno, enorme. gracias a vos, Jorge. Hasta prontito. Chao, Patricia. Chau, chau.